La historia comienza con un momento desgarrador. Una multitud contempla cómo la vida escapa lentamente de un hombre que cuelga frente a ellos, sin que nadie haga nada para detenerlo. Entre el gentío se observan jóvenes y adultos, todos mirando atónitos mientras el condenado se queja y exhala sus últimos segundos de existencia. Finalmente, el cuerpo deja de moverse y la muchedumbre celebra con un éxtasis absoluto la muerte que acaban de presenciar. Tanto niños como adultos vitorean la ejecución, y poco después el festival retoma su curso habitual. La gente bebe en exceso y mantiene intimidad en público en un ambiente de completo descontrol. En las afueras del pueblo encontramos a las jóvenes mencionadas anteriormente. Sus nombres son Kathy y Nellie. Ellas corren juntas hacia los límites de la ciudad, donde se alza una serie de misteriosos monolitos junto a un río de aguas rojas, similares a la sangre. Más tarde ese mismo día, las chicas regresan a su hogar. Allí son recibidas por Earnshaw, el padre de Kathy, quien intenta levantarles el ánimo tras los crudos eventos del día. Sin embargo, la atmósfera familiar se tensa rápidamente cuando Kathy estalla y le grita a su padre, reaccionando con furia luego de que éste hiciera una broma pesada sobre su difunta madre, dejando un rastro de amargura en la casa. Para nadie es un secreto que Kathy posee un temperamento volátil y casi bipolar. Es capaz de pasar de las risas a desearte la muerte en un solo segundo. Su padre acaba de ser víctima de uno de estos arrebatos, por lo que decide retirarse hacia el rancho, dejándolas completamente solas durante los siguientes 2 días. Aunque Kathy intentó disculparse de inmediato y lo persiguió mientras él se alejaba a caballo, el viejo no se inmutó ni un solo instante ante sus súplicas. 2 días después, el hombre regresó ebrio en mitad de la noche. Kathy pudo escuchar claramente sus alaridos desde su habitación, y a la mañana siguiente, el suelo de la cocina estaba cubierto de vómito. Mientras las criadas limpian el desastre, comentan en susurros que el patrón no volvió solo, sino que ha dejado a alguien encerrado en el ático. Movida por la curiosidad, Kathy sube rápidamente para investigar. Al llegar, se agacha para mirar bajo la cama y de repente, algo la jala con fuerza. Se trata de un niño profundamente asustado. Mientras tanto, en la cocina, su padre les confiesa a las criadas que trajo al joven porque su progenitor biológico estaba a punto de matarlo a golpes. Desde que Kathy lo nombra Heathcliff, Nellie ha quedado relegada a un segundo plano, confinada ahora a leer en soledad. Con el paso de los meses, Kathy adoptó al joven casi como si fuera una mascota. Intentó enseñarle a leer, pero aquel experimento no resultó nada bien. Heathcliff es extremadamente temperamental y se enoja con facilidad ante cualquier provocación. Cuando se hartaba de las insistencias de ella, solía esconderse bajo la cama. Sin embargo, Kathy no se rindió. Fue más terca que una mula y con el tiempo logró convertirse en una amiga inseparable para él. A través de una secuencia que muestra el transcurso de los años, ambos crecieron hasta alcanzar la adolescencia, mientras Nellie los observaba con un creciente recelo desde los rincones de la casa. Una noche, sus aventuras los llevaron a exceder las horas permitidas. Al regresar a casa, encontraron a un padre furioso. Kathy no solo había desobedecido sus órdenes, sino que también había olvidado su propio cumpleaños, una festividad que pertenecía solo a ellos dos desde la muerte de su madre. Cuando el hombre perdió los estribos e intentó castigarla, Heathcliff intervino para defenderla. Le gritó a Nellie que la sacara de allí y aceptó recibir una brutal paliza para protegerla. Nellie se interpuso entre Kathy y la puerta mientras Earnshaw golpeaba sin misericordia al muchacho. Esa noche, Kathy lo visitó en el ático y el joven le aseguró que no debía preocuparse. Él estaría para ella siempre, sin importar si debía soportar aquel castigo a diario. A través de su ropa, Kathy pudo ver la sangre que brotaba de sus heridas, las cuales, con el paso de los años, se transformaron en cicatrices profundas. Tras un salto temporal, la historia nos presenta finalmente la versión adulta de ambos. Una mañana, Kathy despierta a Heathcliff con noticias sumamente interesantes. El castillo vecino ha sido comprado y pronto tendrán nuevos residentes en la zona. Desde el borde del camino se pueden observar las carretas cargadas con muebles lujosos y telas de gran calidad, una señal inequívoca de que sus nuevos vecinos son ricos a morir. Desde la cima de la colina, Kathy y Heathcliff observan el desfile de las carretas mientras fantasean sobre lo que harían si poseyeran tal nivel de riqueza. Él le confiesa que viviría en una mansión enorme, sería cruel con sus sirvientes y tendría una esposa. Esta última frase despierta la curiosidad de Kathy, quien le pregunta qué clase de mujer imagina a su lado. Cuando él responde que elegiría a la hija del terrateniente, Kathy se molesta profundamente, pues la considera una joven simple y aburrida. Más tarde ese día, ella se viste con su mejor traje para aguardar la visita de cortesía de los vecinos, tal como dictan las normas sociales, pero ellos no aparecen ni ese día, ni el siguiente, ni el posterior.
En la casa, Nellie lidia con las cuentas pendientes. Tras el declive de Earnshaw, ella asumió toda la responsabilidad, mientras Kathy continuaba siendo la niña consentida y errática de siempre. Durante esos días, Kathy volvió locos a todos con sus quejas constantes porque deseaba conocer a los vecinos. Incluso Heathcliff tuvo que dejarla subida a un árbol para poder disfrutar de unos minutos de paz. Esa noche, ella se vengó dejando huevos podridos en su cama. Cuando el chico se sentó, arruinó por completo su descanso, y a la mañana siguiente, una guerra de bromas estaba a punto de estallar entre ambos. Sin embargo, los quejidos de su padre, que acababa de llegar, sirvieron como la distracción perfecta. Earnshaw solo regresó para cambiarse de ropa antes de marcharse una vez más a embriagarse al pueblo. Esa ha sido su rutina por años, y la propiedad ha estado sumida en dificultades desde entonces. Tras una fuerte lluvia, la casa quedó sumamente fría, y Kathy apenas podía soportar el clima. Heathcliff se ofreció a encender una fogata, pero solo quedaba la leña de su padre. Si la gastaban, él seguramente se enfurecería. Ella le confiesa entonces que ya no tienen dinero, pues su padre lo ha despilfarrado todo en alcohol y apuestas. Pronto comenzarán a pasar hambre y ella no tiene idea de cómo lidiar con esa realidad. Durante unos segundos, Heathcliff la observa temblar de frío. Acto seguido, se levanta, toma la silla favorita de Earnshaw y la destroza contra el suelo, usando los fragmentos para encender la chimenea. En los días posteriores, Heathcliff comenzó a realizar trabajos que no le correspondían por el bienestar de la casa. Se esforzó al máximo para apoyar a Kathy, y ella empezó a notar su entrega con mayor intensidad. Sin embargo, una noche, frente al espejo, se abofeteó a sí misma varias veces por haber tenido pensamientos impuros hacia su hermano de crianza. Una mañana, Kathy despertó con el frío calando sus huesos y los chillidos de un cerdo que estaba siendo sacrificado justo en la entrada principal. No había otro lugar disponible, ya que la propiedad estaba inundada por la lluvia. Kathy estaba sumamente molesta por el mal aspecto que aquello daría si los vecinos decidían visitarlos. El suelo entero estaba manchado de sangre, suficiente como para teñir casi todo el camino hacia la vivienda. Incapaz de soportarlo, Kathy salió a caminar y mientras recorría el prado, divisó la mansión de los vecinos a la distancia. Ellos habían pintado todo el lugar del color del cielo, haciéndolo lucir como un auténtico paraíso, y ella no pudo resistir la tentación de espiar desde los jardines. Al llegar, presenció de cerca una vida de excesos, ropas blancas como las nubes y posturas perfectas. En el jardín se encuentra Edgar, el joven heredero de todo lo que alcanza la vista, junto a Isabella, una chica torpe e intelectual que no deja de relatarle sus lecturas como si fueran experiencias propias. Para ella, la tragedia de Romeo y Julieta es algo que siente haber vivido en carne propia, mientras que Edgar debe realizar un esfuerzo monumental para soportar sus interminables charlas. De repente, Isabella divisa a Kathy asomada sobre el muro y lanza un grito de terror. Kathy cae al suelo e intenta reponerse, pero Edgar la encuentra antes de que lo logre. Ante la situación, ella simplemente adopta una pose elegante y trata de lucir encantadora para aliviar la tensión del encuentro. Mientras tanto, en casa reciben una carta de Kathy informando que se ha torcido el tobillo y que Edgar la ha invitado a pasar la noche, prometiendo regresarla sana y salva por la mañana. Heathcliff se opone rotundamente y se dispone a salir en mitad de la noche para buscarla, pero Earnshaw le recuerda con dureza su posición. No es más que un sirviente y no debe interferir en estos asuntos. Kathy ya tiene edad para casarse y esta podría ser su gran oportunidad. Contra su voluntad, Heathcliff no tiene más opción que quedarse escuchando los desvaríos de Earnshaw hasta el amanecer, ya que ni él ni Nellie lograron que el hombre bebiera lo suficiente como para quedar profundamente dormido. Sin embargo, a la mañana siguiente Kathy no regresó. Pasaron 6 semanas hasta que una carreta del color del cielo, escoltada por 2 guardias con uniformes impecables y perfectamente planchados, apareció en la vieja casa para devolverla. De la carreta descendió una Kathy completamente transformada. Su vestido rojo con detalles de rosas era tan perfecto que resultaba sobrecogedor, y su comportamiento distaba mucho de los modales a los que todos estaban acostumbrados. Como era de esperarse, Heathcliff no se encontraba presente para recibirla. Kathy presentía que él estaría molesto por su larga ausencia, pero jamás imaginó que la trataría con tal frialdad. En apenas unos segundos, Heathcliff le espetó que finalmente había captado el mensaje. Habían crecido juntos, pero pertenecían a mundos distintos y ya no eran unos niños. Acto seguido le dijo que tenía asuntos de los que ocuparse y le pidió que se marchara con su apestoso olor nuevo a rosas. Con las lágrimas contenidas, Kathy decidió dejarlo en paz, pero esa noche no pudo conciliar el sueño. Al ir a buscarlo, terminó siendo testigo de una escena imprevista. Joseph, el confiable carnicero de la familia, se encontraba en el granero con una de las empleadas. Ambos se besaban apasionadamente y mantenían relaciones utilizando sus instrumentos de trabajo, en lo que parecía ser una de las versiones más primitivas del sadomasoquismo de aquella época.
Debido a la fuerte impresión, Kathy estuvo a punto de gritar y delatar su posición, pero Heathcliff apareció en el momento justo para taparle la boca y los ojos, evitando que hiciera ruido. Una vez que los amantes abandonaron el lugar, él retrocedió y Kathy salió corriendo de allí sin decir una palabra. A la mañana siguiente, ella no podía dejar de pensar en lo que había presenciado mientras observaba a la misma empleada masajear lo que sería el pan del día. Poco después apareció Heathcliff y la tensión de la situación resultó excesiva para ella. Decidió salir a caminar y terminó ocultándose entre los monolitos para tocarse allí abajo. Justo en el momento de su clímax, Heathcliff la encontró. Él intentó no hacer ruido, pero falló en el intento y ella se sintió sumamente avergonzada al verse descubierta. Él trató de calmarla diciéndole que no era para tanto, pero ella le gritó enfurecida, asegurando que todo era culpa suya. En ese instante, Kathy intentó hacerlo callar, pero Heathcliff tomó su mano y al percibir el rastro de su secreto oculto fue incapaz de resistirse. Él le chupó los dedos con intensidad. Ella intentó retroceder, pero él buscó besarla. Sin embargo, Kathy tuvo la fuerza suficiente para retirarse a tiempo. Al llegar a casa, su padre sufría otro de sus desvaríos de locura, pero en ese momento a ella no pudo importarle menos. Kathy solo deseaba llegar a su habitación y esconderse para llorar, pero Nellie la interceptó con la noticia de que Edgar había venido a verla. Lo primero que él le manifiesta es cuánto lamenta la difícil situación que ella atraviesa. Sin embargo, ha ido con un propósito claro y le suplica que le permita hablar antes de marcharse. Edgar le ofrece matrimonio y Kathy acepta sin dudarlo. No obstante, apenas él se retira, ella no puede evitar sentir que algo anda terriblemente mal con su decisión. Nellie intenta comprender su estado de ánimo, pero sabe que si Kathy no confiesa lo que siente por Heathcliff, será imposible ayudarla. Afuera, Edgar pasa junto a Heathcliff sin inmutarse lo más mínimo. Mientras tanto, en el interior, Kathy finalmente se quiebra y le confiesa toda la verdad a Nellie. Está perdidamente enamorada de Heathcliff, pero casarse con Edgar representa todo lo que sus padres siempre soñaron para ella. Además, sabe que no sobrevivirán otro invierno sin el apoyo económico de los vecinos, una realidad que Nellie conoce bien. En ese instante, Nellie intenta recordarle su responsabilidad familiar, pero Kathy responde con un comentario hiriente, diciéndole que no puede entenderla porque nunca ha amado a nadie ni nadie la ha amado a ella. Herida y molesta, Nellie ve como Heathcliff se acerca a la puerta y anuncia en voz alta lo feliz que está por el futuro matrimonio con Edgar, siendo ella misma quien le entrega la desgarradora noticia al joven enamorado. Heathcliff abandona la casa tras haber escuchado dos verdades demoledoras: la noticia sobre la boda y lo degradante que resultaría para Kathy casarse con alguien como él. Ante el mundo, él no es nada, no posee nada y jamás logrará nada. La pasión por sí sola no es suficiente en esta realidad. Esa misma noche, Heathcliff recoge sus pocas pertenencias, prepara un caballo y simplemente se marcha, cabalgando hacia el horizonte con una mezcla de ira y profunda tristeza en su corazón. A la mañana siguiente, Joseph entrega la noticia. Heathcliff huyó bajo el manto de la noche llevándose todo consigo. Kathy se sumerge en un estado de melancolía y esperanza perdida. Cada mañana espera pacientemente su regreso, pero el reencuentro no sucede. Los días, semanas y meses transcurren inexorablemente. Kathy ha logrado retrasar su boda casi un año, pero finalmente ha llegado el momento de convertirse en la esposa de Edgar, quien ha sido sumamente paciente y ha sostenido económicamente la casa durante todo este tiempo. El día de la ceremonia, ella luce un vestido perfecto y esa noche camina hacia sus nuevos aposentos con su esposo, quien se convierte en el primer hombre con quien comparte el lecho. Su vida cambia drásticamente. Tras haber crecido en una casa marcada por las carencias, Kathy se encuentra una mañana sentada frente a un festín que bastaría para todo un mes, pero no siente apetito alguno. Esa mañana, Isabella le obsequió una muñeca que ella misma fabricó con sus manos, utilizando cabello real de Kathy que recolectó durante su última visita. Para Kathy, resulta evidente que algo no anda bien en la cabeza de la joven, pero al ser su cuñada, no tiene margen de acción. Isabella posee una réplica exacta de la mansión de su hermano, poblada con muñecas confeccionadas bajo el mismo método. Es algo tétrico y perturbador, pero esa es su naturaleza. Cuando Edgar regresa, le muestra a Kathy su habitación. Él ordenó pintarla, inspirándose específicamente en su rostro, y le señala que pidió al artista retratar con detalle la peca de su mejilla. Si no poseyeran tanta riqueza, pasarían por los psicópatas perfectos, pero lo cierto es que Edgar la adora y le han proporcionado una vida que supera sus sueños. En su cuello, Kathy luce joyas que valen más que la casa donde creció. Los meses siguientes transcurren entre excesos, belleza, eventos de la alta sociedad y encuentros íntimos con un hombre al que no odia pero tampoco ama. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, Kathy se siente más extraña y triste que nunca. Cada día observa el atardecer con la esperanza de recuperar algo perdido, pero nada sucede. Una mañana, Isabella llega con la noticia de que habrá un ahorcamiento en el pueblo. Desea asistir, pues se rumorea que por primera vez colgarán a una mujer y hay un gran revuelo.
Esa tarde, Kathy regresa a la casa de sus padres y descubre que Joseph es el único que permanece allí. Edgar le paga para que cuide lo que queda de la propiedad, incluyendo a su suegro. El viejo Earnshaw se negó rotundamente a abandonar su hogar. Sus ojos amarillos y su aspecto demacrado son señales inequívocas de que su hígado ha sucumbido finalmente a los excesos que tanto disfrutaba. Además, la soledad absoluta lo ha sumido en la locura. Su padre le implora que le dé dinero, pero Kathy se niega, consciente de que ese dinero solo servirá para acelerar su muerte. En ese momento, su padre la ataca verbalmente recordándole que han pasado los años y aún no ha concebido. Sugiere que quizás su perfecto esposo no esté a la altura o que sea la mentira que carga en su vientre lo que le impide darle un hijo. Kathy, enfurecida, arroja una bolsa con monedas al suelo para humillar a su padre, quien le suplica que se quede un momento más. Ella lanza el dinero con una intención cruel, obligarlo a rebajarse. Considera correcto quedarse para presenciar cómo su progenitor se arrastra por el suelo. Earnshaw se deja caer y recoge las monedas con sus manos cansadas y su cuerpo al límite, mientras Kathy rompe a llorar al comprender la magnitud del daño que ha causado. Para la llegada de la Navidad ha transcurrido un año más e Isabella le obsequia un libro de la amistad, repleto de recortes y objetos que un asesino en serie coleccionaría. La joven está obsesionada con Kathy, quien comienza a preocuparse seriamente por ese cariño tan perturbador. Esa misma noche, Kathy le entrega a su esposo la noticia de que está embarazada. Edgar está completamente extasiado. Su felicidad es tan grande que apenas cabe en su cuerpo y, como dicta la tradición de la época, ella debe permanecer confinada en su habitación durante todo el proceso de gestación. Apenas Edgar se retira, Kathy camina hacia la cama y se sienta, pero un sonido la deja congelada por unos segundos. Es el crujido de huevos podridos ocultos bajo sus sábanas, un sonido que ella conoce muy bien. Sin pensarlo mucho y con un nudo en la garganta, sale a los jardines para registrar el lugar, pero no encuentra rastro de nadie. A la mañana siguiente regresa a la casa de su padre. El sitio está completamente cubierto por la niebla y en ruinas, pero de repente, una figura conocida aparece entre las sombras. Luciendo un traje costoso y perfectamente planchado, Heathcliff hace acto de presencia. Ella corre hacia él y lo empuja con rabia, pero poco después no puede evitar dejarse caer en sus brazos. El joven tiene un aspecto renovado, con facciones más marcadas y una fortuna a sus espaldas. Ella lo invita a cenar esa noche para escuchar sus vivencias de los últimos 5 años, pero Heathcliff no está de humor para narrar su historia. Lo único que les revela es que pronto serán vecinos. Ha comprado las ruinas de la mansión Earnshaw y planea restaurarla para devolverle su antiguo esplendor. Tras la cena, ni Kathy ni Isabella pueden dejar de hablar sobre Heathcliff. Para Isabella, es el hombre más apuesto que ha visto en su vida y ya planea visitarlo, pero Kathy le advierte con dureza que es un hombre rudo capaz de devorarla viva. Por primera vez en años, Kathy percibe que la adoración de Isabella hacia ella se ha fracturado y a la mañana siguiente descubre una escena perturbadora en la casa de muñecas. Su propia figura de trapo aparece muerta, rodeada de sangre por todos lados, mientras Isabella sostiene el cuchillo. Más tarde ese día, Heathcliff los visita y Kathy le relata lo sucedido con las muñecas, mencionando además que Isabella está profundamente enamorada de él. Solo para molestar a Kathy, Heathcliff fantasea en voz alta con la idea de que ese matrimonio podría ser un buen trato. Ella es rica, apasionada y ha demostrado ser capaz de asesinarla, al menos de manera simbólica. Como era de esperarse, Isabella estaba escuchando la conversación a hurtadillas. Kathy aprovecha el momento para demostrarle que no es tan inocente como aparenta. La jala violentamente por el cabello y le advierte que será mejor que sus juegos con las muñecas se queden solo en eso y nada más. Acto seguido, Kathy le ordena a Heathcliff que se aleje de Isabella y abandone su teatrito de ser vecinos, pero él le responde que no se trata de ninguna farsa, ha venido para quedarse. De inmediato le confiesa que estuvo allí la noche que ella pronunció aquellas crueles palabras sobre él, la noche en que dijo en voz alta que su amor solo la degradaría y que no estaba dispuesta a abandonar su responsabilidad familiar por una pasión desenfrenada. Heathcliff le recrimina que, a pesar de todo, ella sí terminó abandonando a su familia. Su padre está al borde de la muerte sin que ella haga nada, y la casa que la vio nacer se encuentra en ruinas. Le echa en cara que es una egoísta que solo vela por sí misma. Ella desechó su amor hace 5 años, un sentimiento que Heathcliff albergaba desde mucho tiempo atrás, y ahora no puede fingir que no lo trató como basura. Es demasiado tarde para hacerse la víctima. Esas palabras fueron un infierno para él durante todo ese tiempo, pero también el motor para alcanzar su fortuna. Por un segundo creyó que encontraría paz al verla, pero ese sentimiento se ha desvanecido. Finalmente le agradece por revelarle el secreto de Isabella y le promete que le sacará el máximo provecho a su propio estilo. Esa noche, Kathy le sugiere a su esposo ignorar a Heathcliff para siempre, argumentando que no es un hombre sociable y que lo mejor será no invitarlo nunca más.
En ese preciso momento, Isabela, que sostenía una aguja entre sus manos, comenzó a clavársela con fuerza en la palma, infligiéndose a sí misma un dolor agudo y silencioso. Mientras tanto, en la vieja casa, Heathcliff lidia con Earnshaw, quien, a pesar de su estado deplorable, se resiste tercamente a la muerte. El licor proporcionado por el joven es lo único que lo mantiene funcionando, aunque su voz se ha convertido en una tortura constante, recordándole a Heathcliff una y otra vez cómo no fue más que la mascota de Cathy durante toda su vida. Unos días después, Earnshaw muere finalmente frente a una pila de botellas vacías. Cada una de ellas le arrebató tiempo de existencia hasta que el reloj se detuvo para siempre. Cathy cabalga a toda velocidad hacia la propiedad al enterarse de la noticia. Al llegar, se despide fríamente de su cuerpo y en un arranque de furia contenida, lo patea en el rostro un par de veces para liberar su frustración acumulada. Cuando Heathcliff intenta consolarla, ella se aleja enfurecida. Él la sigue bajo la lluvia persistente y soporta que ella lo golpee con todas sus fuerzas sin devolverle la agresión. Con caballerosidad, la conduce hasta un lugar seco, le entrega su abrigo y aguanta cada bofetada en silencio. Ella termina admitiendo que quizá no debió patear el cadáver, pero Heathcliff le recuerda con ironía que lo hizo 2 veces, así que no estuvo tan mal. Después de todo, su padre fue un hombre complicado y probablemente se lo merecía. Una vez que el momento de tensión se disipa, ella lo mira fijamente y lanza la pregunta crucial: ¿por qué se marchó si sabía perfectamente que aquello acabaría con ella? Sin embargo, él le responde con dureza que no fue él quien se alejó, fue ella quien traicionó su propio corazón al aceptar el matrimonio con Edgar. Ante esto, Cathy le revela que aquella noche él no escuchó la verdad completa, el momento en que le confesó a Nellie que lo amaba por encima de todo. Por un instante, Heathcliff baja la guardia y ambos se funden en un beso, pero el rencor regresa rápidamente. Él le recuerda que ella no lo eligió cuando él sí lo habría hecho. No fue él quien rompió el corazón de ella, sino Cathy quien destrozó el suyo sin remordimientos, prefiriendo una vida de lujos que él mismo le habría proporcionado si tan solo le hubiera dado la oportunidad. Él intenta marcharse y camina hacia el prado, pero la gravedad de su pasión lo hace regresar para besarla una vez más. Unos días después, durante el funeral de Earnshaw, mientras la tierra cubre el cadáver del viejo, Cathy se escapa para besar al hombre que regresó por ella. Esa noche, Nellie le confiesa que los vio en el cementerio, le advierte que sea cautelosa y le pregunta si Heathcliff sabe ya de su embarazo, a lo que ella responde con un rotundo no. Durante las semanas siguientes, el joven se infiltra cada noche en su habitación para recuperar toda la intimidad perdida en estos últimos 5 años, mientras Edgar duerme en otra estancia respetando la tradición. En el bosque, en los carruajes, en los pasillos del jardín y en cualquier lugar donde fuera físicamente posible, Heathcliff y Cathy dieron rienda suelta a su pasión una y otra vez, hasta que la idea de escapar juntos se instaló definitivamente en sus mentes. Unos días después, Cathy acusó formalmente a Nellie de traición por lo ocurrido aquella noche. Le otorgó de plazo hasta la mañana siguiente para recoger sus pertenencias y marcharse. No le importaba su destino, simplemente no deseaba volver a verla nunca más. Sin embargo, Nellie reaccionó como muchos harían en su lugar. Acudió a Edgar y le confesó todo lo que estaba sucediendo a sus espaldas. A la mañana siguiente, Edgar confrontó a Cathy y le prohibió terminantemente volver a ver a Heathcliff. Aunque ella intentó ocultar la verdad con evasivas, su esposo no se dejó embaucar por sus dulces palabras. La única razón por la que no la echó a la calle en ese instante fue su embarazo, pero le advirtió con severidad que estaba caminando por suelo muy resbaladizo. De hecho, cuando ella intentó acercarse para calmar los ánimos, él se lo impidió con frialdad. Esa tarde, Heathcliff aguardó en vano su encuentro habitual, pues Cathy permanecía en casa con su marido. De pronto, algo golpeó la ventana con violencia. Ella le aseguró a Edgar que se trataba solo de un ave y salió a investigar, pero de entre la oscuridad surgió Heathcliff para besarla apasionadamente, justo segundos antes de que Edgar saliera para ver qué ocurría. Mientras Heathcliff se ocultaba entre los matorrales, Edgar salió para ordenarle a su esposa que entrara en la casa. Hacía demasiado frío para que ella estuviera a la intemperie en su estado. En ese instante, Cathy no pudo evitar dirigir una mirada de angustia hacia su amado, cuando este finalmente descubrió el secreto que ella le había estado ocultando. Incapaz de aceptar la distancia, Heathcliff irrumpió en la mansión en plena madrugada y confrontó a Cathy, exigiéndole saber si el niño era suyo. Ella, con el corazón roto, le confesó la verdad. Edgar es el padre de su hijo y lamentaba profundamente no habérselo revelado antes. A pesar de la devastadora noticia, Heathcliff no abandonó su propósito de estar con ella. La tomó sobre el piano mientras le juraba con fervor que estaba dispuesto a cualquier sacrificio, incluso si eso implicaba asesinar a su propio esposo. Una vez que la intensidad del momento se disipó, Cathy le preguntó si hablaba en serio. Heathcliff le aseguró que solo debía pedírselo y él subiría a la habitación de Edgar para romperle el cuello sin dudarlo. Durante varios segundos el joven se sometió ante ella, suplicándole que diera la orden. Sin embargo, Cathy
le respondió con firmeza que no debían continuar. Ya era demasiado tarde para ambos. Sentenció que esa sería la última noche que se verían y abandonó a Heathcliff en el suelo, quien le suplicaba que no lo dejara, pero ella se marchó sin mirar atrás. Durante un rato, Heathcliff permanece en el jardín antes de subir a la habitación de Isabella. Al principio, ella se asusta ante su presencia repentina, pero al contemplar lo perfecto que es, sucumbe por completo a sus encantos. Mientras le quita la ropa, Heathcliff le advierte con frialdad que no la ama, que jamás lo hará y que no será amable con ella. Acto seguido, le pregunta si desea que se detenga, pero Isabella le responde que no. Él le confiesa entonces que está dispuesto a casarse con ella con el único propósito de torturar a Cathy, y le asegura que pensará en su antiguo amor cada vez que estén juntos. Con su ropa ya en el suelo, Isabella acepta el trato y mantienen intimidad. A la mañana siguiente, Heathcliff contrae matrimonio con Isabella. Edgar encuentra a Cathy llorando por él y, harto de la situación, le ordena a Nellie que la lleve a su habitación. Nellie, quien ahora desempeña un rol mucho más prominente y cuya lealtad pertenece enteramente a Edgar, le recrimina a Cathy que deje de lloriquear y comience a comportarse. Más tarde ese día, Nellie recibe una carta de Isabella donde le relata lo que han sido los últimos 4 días desde su boda. Heathcliff no es el hombre que ella imaginaba. Está enfermo, la desnuda, utilizando cuchillos y el sexo la lastima en más de una forma, revelando la verdadera oscuridad de su nuevo esposo. Heathcliff es un hombre diabólico que incluso obligó a Joseph a presenciar sus encuentros. Isabella termina su carta suplicando ayuda, pero poco después descubrimos que todo forma parte del plan de Heathcliff. Su objetivo es atraer a Edgar a un terreno donde pueda matarlo, y como la primera carta no surtió efecto, presiona a Isabella para que redacte otra dirigida a Cathy. En ese momento sale a la luz la verdadera naturaleza de Isabella. Es ella quien está realmente demente y oculta demonios mucho más perversos en su interior. Heathcliff solo es un actor desolado que ella está usando a su antojo por intimidad. En la mansión, Nellie intercepta las cartas y las quema sin piedad. Se ha dado cuenta de que Edgar es mucho más manipulable de lo que parece y su propia faceta de villana comienza a aflorar. Edgar confía plenamente en ella para restaurar el orden, empezando por Cathy, quien lleva semanas sumida en el llanto y se niega a comer. En su delirio, a Cathy se le ha ocurrido la locura de bautizar a su hijo como Heathcliff, arriesgándose a un castigo severo por parte de su esposo. Cuando Nellie visita a Isabella, la encuentra encadenada y comportándose como un perro obediente ante su amo. Aunque Nellie le suplica que escape, Isabella se niega a marcharse. Cada carta macabra que Isabella escribe para atraer a Cathy fuera de la mansión termina reducida a cenizas por Nellie, y con el paso de los meses, Heathcliff comienza a perder toda esperanza. Isabella comienza a cansarse de redactar las cartas. Nellie no ha caído en su teatro y ella empieza a darse cuenta de que Heathcliff no es el ser especial que imaginaba. Una mañana, Cathy tiene una visión de Heathcliff de niño llamándola desde el jardín para jugar, un delirio que casi le hace perder la razón por completo. Esa noche, Nellie encuentra la ventana de la habitación de Cathy abierta de par en par en mitad del crudo invierno. Al lograr cerrarla y volverse hacia ella, la encuentra al borde de la hipotermia. Mientras intenta cubrirla, descubre una enorme mancha de sangre en el lecho. Cathy ha logrado su cometido de malograr el embarazo, pero el diagnóstico es mucho más sombrío. Sus piernas inflamadas son el síntoma inequívoco de una septicemia. Su cuerpo está infectado y la muerte es inminente. En ese instante, ambas hacen las paces y se perdonan por el daño causado. Cathy le susurra algo al oído y poco después Nellie parte en busca de Heathcliff, quien cabalga frenéticamente hacia la mansión. Allí, Cathy lucha contra una fiebre mortal que le provoca alucinaciones, confundiendo a Edgar con su verdadero amor, lo que le otorga una paz agridulce. Edgar agota todos los recursos para salvarla, incluso recurre a sanguijuelas para limpiar su sangre, pero antes de que Heathcliff pueda alcanzarla, la muerte se adelanta y le arrebata lo que más amaba. Heathcliff ha llegado demasiado tarde. Edgar lo recibe con pesar y le permite entrar para despedirse. Entre lágrimas y negación, el joven se desmorona confesándole todo lo que no pudo decirle en vida. La película concluye con imágenes de ambos y lo que pudo ser si hubieran seguido los dictados de su corazón, lejos de los excesos y la pretensión, solo una vida simple pero feliz en las cumbres borrascosas que los vieron nacer.